Bueno, entonces nada, voy a esperar. Perfecto, ya estamos. Vamos a grabar esta sesión, como les digo, bienvenidos. Este es el bloque número 2, la mediación pedagógica y estrategias didácticas para la educación básica. El día de hoy vamos a trabajar un panel muy interesante que tiene que ver precisamente con las cuestiones de los paradigmas, esos paradigmas que ustedes muy bien conocen, porque son paradigmas que hemos trabajado y los paradigmas, como ustedes saben, existen paradigmas de muchos tipos, ¿no? Pero hoy lo que vamos a hacer es trabajar esos paradigmas educativos. Estos paradigmas educativos, los cuales son necesarios y necesitamos conocerlos para poder entender muchas de las cuestiones. Ese será el tema. Vamos a tener 4 panelistas, pero voy a iniciar yo haciendo una introducción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que quiero compartir con ustedes es precisamente esto, saber por qué llamamos paradigmas a los paradigmas. Y bueno, los paradigmas educativos los llamamos de esta manera porque es un conjunto de conocimientos y es un conjunto de creencias. Igual sucede con los paradigmas personales, los paradigmas profesionales, los paradigmas familiares, esos paradigmas que existen y que ustedes muy bien conocen, ¿no? Entonces, en lo educativo así es también. Estos paradigmas educativos que son como un conjunto de conocimientos, que son un conjunto de creencias que conforman una visión del mundo general, una visión del mundo que tenemos cada uno de los docentes. Y cuando hablo de cada uno de los docentes es precisamente por eso, porque es un conjunto de conocimientos, pero cada uno de nosotros los aterriza de distinta manera. Y ese aterrizaje es lo que vamos a ver el día de hoy en el panel. Vamos a descubrir cada uno de nosotros cómo es que aterriza estos aprendizajes, esos conocimientos, estas creencias que conforman precisamente esta visión del mundo desde una posición dominante y que por supuesto señala el cómo debe ser y hacerse las cosas en un momento histórico que es determinado. Momentos históricos como los que vimos el día de hoy, precisamente estos paradigmas de qué manera nos influyen en la cuestión de la pandemia, ¿no? En esta parte de poder trabajar en línea, el esfuerzo que están haciendo ustedes para trabajar con sus alumnos. Estos paradigmas nos dan esta visión para poder entender estas cuestiones. El avance del conocimiento ha afectado a lo largo de los años el quehacer de la educación, por supuesto. Ocurre por supuesto, esto ocurrió como una invención como cuando sucedió la invención de la imprenta, por ejemplo, el teléfono, la radio, la televisión, las computadoras, los videojuegos, cuando surgió lo del MP3, ¿se acuerdan? Ustedes son muy jóvenes, pero deben de recordar esta cuestión, ¿no? Nuestro siglo, por supuesto, este siglo actual en el que estamos, presenta características que son, de las cuales no hay precedentes. Esa cuestión que estamos viviendo es una cuestión sin precedentes y es a nivel mundial. Por supuesto se ha cuestionado el rumbo del paradigma educativo actual. Nos cuestionamos, los profesores nos cuestionamos, se cuestionan los científicos, todas estas personas que están alrededor de la educación se cuestionan el por qué y el cómo es que están sucediendo las cosas. En el siglo XXI se presentan nuevos retos educativos, los docentes, los alumnos, la capacidad para investigar y para aprender por sí mismo, por nosotros mismos, de una manera crítica, de una manera propositiva, ha cambiado. El siglo XXI ahora presenta nuevos retos educativos en los que debemos de estar preparados los docentes y no nada más preparados para nosotros mismos, sino preparados para preparar a los demás. Esta cuestión de aprender a desaprender, también tan importante que hoy en día, ¿no? Esta cuestión que considero que es bien importante. Hay nuevas necesidades, por supuesto. Hoy en día los medios visuales forman parte importante, han impactado el desarrollo del aprendizaje de tal manera que hoy en necesarias, ¿no? La cuestión lingüística, nuestras capacidades lingüísticas son bien importantes. Cada vez están más interrelacionadas con las capacidades gráficas, por ejemplo, la televisión, la computadora, los videojuegos, los celulares, que son temas tan en boga, ¿no? Los sistemas de comunicación están centrados en 3 aspectos que son fundamentales, que modifican el estudio del aprendizaje. Por ejemplo, la información que brinda de manera gráfica
con dibujos animados, con signos, con iconos, y a veces tratan de acompañar con acompañamiento musical, representando acciones, palabras, sentimientos, y como ustedes lo han visto hoy en día, esta cuestión de los TikTok, que están los jóvenes muy adentro de este sistema, no es cuestión de aprendizaje, pero ¿qué interviene para que puedan aprender todas las personas? Pues es que es una enseñanza distinta, hay muchos factores que están dentro de esto que se llama el TikTok, por decirlo como ejemplo, ¿no? Por ponerlo como ejemplo. Los medios de comunicación ahora ofrecen una constante interrelación entre el usuario, entre el usuario y el proceso de enseñanza, aprendizaje. Entonces, es algo, como les decía hace un momento, es algo inédito, es algo en lo que estamos viviendo y que debemos estar preparados para ello. Hay descubrimientos, por ejemplo, las neurociencias, esta cuestión bien interesante, esta cuestión en la que estamos inmersos todos los docentes, todas las personas que se dedican a la educación, las funciones complejas, la cuestión del trabajo educativo, la potencialidad desde la gestal, la psicología, todas esas cuestiones tan interesantes que cobran importancia hoy en día, porque es que hoy las estamos uniendo, estamos haciendo este trabajo transdisciplinar para poder lograr todas las competencias necesarias, ¿sí? Entonces, con esto vamos a iniciar el día de hoy. Ahora vamos a escuchar a nuestros compañeros en el orden que ustedes ya conocen, en el orden que los pusimos. El primero es Jesús Cerda del Río, y vamos a empezar con él. Vamos a tomarle el tiempo, sus 10 minutitos máximo, y hacemos una reflexión después de la participación del compañero. Sí está por aquí el compañero Jesús. Mandó al grupo que tiene problemas de conexión de internet. Entonces vamos con Ana. Ana Karina, vamos contigo. Sí, hola. Adelante, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Pues primero que nada, buenas tardes, compañeros, maestro, un gusto conocerlo. Yo estaba en el grupo B, por lo tanto no me había tocado trabajar en ninguna ocasión con usted. Qué envidia lo que está tomando, porque no nos dejó preparar nada, no se crea. Bueno, para comenzar, estuvimos conversando con los compañeros de panel, estuvimos armando el trabajo durante la semana y pues caímos pues que en hacer la parte que correspondía, y de repente por ahí si teníamos alguna duda, pues ya entre los demás compañeros nos íbamos a apoyar. Para comenzar, ahí les mandé en el grupo mi trabajo, el paradigma humanista, por si lo quieren seguir. No puedo compartir pantalla porque estoy trabajando en un dispositivo de tableta, entonces no pude compartirlo, pero se los mandé al grupo. Para comenzar, el paradigma humanista, pues así como su nombre lo dice, se enfoca mucho en el existencialismo, en dejar que el niño sea. Este enfoque lo he yo ubicado mucho ahora en el proyecto que se tiene de la nueva escuela mexicana. Ahorita viene mucho que sea humanista, que sea toda esta parte. Tal vez no se ha logrado porque sí es mucho trabajo como tal del niño. El niño en su totalidad tiene que realizarse y tiene que aprender y tiene que trabajar por sí mismo para aprender. Entonces, es difícil porque la sociedad está acostumbrada a que guiemos o a que formemos ese aprendizaje. Entonces, bueno, algunas de sus características principales se promueve una enseñanza muy flexible, abierta, centrada en sí mismo, centrada en esa persona y en sus necesidades, en sus concepciones. Asimismo, el aprendizaje nos marca muy claro que se basa en el aprendizaje significativo, pero también en la personalidad y en la relación terapéutica de sí misma. Está un poquito complicado, yo siento que está
como medio fumado, por así decirlo, está medio fumadito, pero siento que si todos los sistemas educativos se basaran en un paradigma de esta índole, yo creo que tendríamos seres más independientes, con menos miedos y más, tal vez menos deserción, menos problemas emocionales, psicosociales, etcétera, etcétera, porque sí está muy padre la idea. Nos habla también de que el docente no es más que un facilitador. Es el vínculo entre el aprendizaje y el alumno mediante la motivación y mediante la autorrealización que es a la que se pretende llegar. El niño es totalmente libre para el aprendizaje afectivo. Alguna de las opciones que daba para el trabajo de esto era a partir de sus propias experiencias, de sus vivencias y de toda esta parte, ¿no? Que el niño se desarrolle en sí mismo y a partir de su contexto pueda aprender. La forma de evaluación totalmente apoya la autoevaluación, que así como el niño está conociéndose, así como esta persona está viviendo su aprendizaje, él solo pueda evaluarse. Maneja obviamente la evaluación si es que hay un maestro que lo esté valorando y que le esté siguiendo su trabajo, pero es solamente como un pequeño, como una pequeña observación. No tanto lo evalúa. Alguna de las palabras importantes que escucharemos en este paradigma es que sea un ser sano, un ser libre, un ser autónomo. También el aprendizaje significativo y más que nada el existencialismo. Y se basa mucho, no sé si llegaron a escuchar alguna vez, compañeros, la pirámide de Maslow. Este psicólogo es uno de los precursores del paradigma humanista, junto con Carl Rogers, y esta pirámide, ahí se las puse en una diapositiva, es todo eso a lo que estamos dispuestos a ir pasando como personas. Primero nuestras necesidades básicas necesarias, comer, dormir, caminar, andar, respirar, etcétera. Después nuestra seguridad, la parte social y afectiva, la parte de la autoestima y la autorrealización. Este psicólogo basa totalmente este paradigma en esa pirámide, en que una persona por sí sola llegue a ser, a triunfar, a hacer él lo que quiera hacer. Ahora sí que esa es como la bandera, pues. También algo interesante, que vimos que el aprendizaje realmente es por medio de la participación, tiene que estar en movimiento, participando con otros. Y algunas de las técnicas o métodos que el maestro debe utilizar es la construcción de problemas, o el uso de material didáctico para que él pueda explorar, para que él pueda trabajar y analizar. También el trabajo en equipo es algunas de las técnicas pues que se usan a base totalmente de la experiencia. Ver qué es lo que tengo, con qué es lo que cuento y a partir de ahí, de mi contexto, crecer y hasta llegar a ese punto cúspide que es la autorrealización. Sería mi participación, maestro. Muy bien, Ana. Bueno, tocas puntos bien importantes, sobre todo esta cuestión de la pirámide de Maslow, ¿no? Una cuestión que tiene mucho que ver con la motivación. Esta pirámide la utilizan mucho en las empresas, en las instituciones educativas, también en el aula, pero la importancia de este paradigma del que tú nos das, humanismo, radica realmente en conocer por qué es tan importante. ¿Cómo es que lo podemos bajar a nuestro nivel, por decirlo de alguna manera, y cómo es que podemos utilizarlo en nuestro trabajo de tesis, que es ahora en donde deben de concentrarse ustedes? El hablar de estos temas y hacer este tipo de panel
nada más para entender los paradigmas, no nos lleva a mucho, bueno, tenemos conocimiento y vamos a aprender de qué es y cómo se aplica. Sin embargo, lo que a mí más me interesa el día de hoy es que podamos comprender esos paradigmas, pero también entender la manera en que podemos aplicarlo en nuestra aula, en que podemos aplicarlo con nosotros mismos. Yo estoy seguro que algunos de los capítulos de sus tesis van a tener mucha relación con la que estamos viviendo el día de hoy, con las condiciones de salud que estamos viviendo el día de hoy. Y precisamente es ahí donde debemos de entender por qué respuesta nos da el humanismo, estas teorías, estos teóricos, qué respuesta nos dan a esos fenómenos que estamos viviendo. ¿Cómo es que los podemos aplicar en esas estrategias que vamos a diseñar? La importancia que tiene el humanismo de saber a un alumno, saberlo sano, saberlo libre, saberlo autónomo, la importancia de motivación, porque es que diseñamos una estrategia de motivación y de dónde viene, entender que eso que estamos diseñando, que tiene que ver con motivar a nuestros alumnos de una que un señor que lo dijo y es que podemos hacer esta articulación y sobre todo esta triangulación de conocimiento en la que podemos hablar de la teoría, pero también podemos hablar de nuestra experiencia en el aula y del resultado que tiene, ¿sí? Entonces va por ahí. Muchas gracias, Ana, por tu participación, y vamos a escuchar ahora al compañero Fernando. Bien. ¿Estás listo, Fernando? Sí, maestro, como decía Adelante. mi compañera Ana, estos paradigmas, pues desde que estamos en la normal los hemos trabajado, visto con los maestros de la normal, el conductista, el constructivismo, que son los más trilladillos, por así decir, y nos pusimos de acuerdo para trabajar los paradigmas. Yo voy a trabajar con el conductista. Voy a permitirme presentar pantalla, maestro. Adelante. Bien, ¿sí me escuchan, compañeros? ¿Sí me escuchan, maestros? Sí, adelante, adelante, Fer. Muy bien, gracias. Te escuchamos, perfecto. Sí, gracias. Paradigma conductista, voy a trabajar. Aquí tenemos los aspectos que van a ser siempre para los 5 cuadros: enseñanza, aprendizaje, rol del docente, rol del alumno, evaluación, palabras clave, representantes y bibliografía. Aquí en la enseñanza, el paradigma conductista nos habla pues de proporcionar contenidos, es decir, depositar información en el alumno que la adquiera a través del refuerzo de conductas o estímulos, ¿sí? Aquí el alumno le lanza a uno como profesor la indicación a lo que va a trabajar, y cuando llegue a la meta o cuando haga el producto, nosotros lo tenemos que reforzar a través de un estímulo, ya sea positivo o negativo. Un positivo sería darle un dulce, darle una felicitación, o un negativo sería un regaño, un castigo. Y así de esa manera aprende el alumno a través de este paradigma. En cuanto al aprendizaje, la adquisición de sus nuevas conductas o comportamientos se da en una respuesta ante cierto estímulo, al obtener el alumno un refuerzo. Por ejemplo, aquí puedo poner un ejemplo que por ahí leí. Cuando un niño está en casa de preescolar
y se acerca a la estufa y el comal está caliente y su mamá le dice que no lo toque porque está caliente, el niño no obedece esa conducta hasta que lo toca y ve que se quema su dedito, su mano. Entonces ahora sí el alumno aprendió con una nueva conducta y fue un estímulo el que ahí obtuvo, ¿sí? Otro ejemplo que por ahí también leí era de una palomita que le picaba un botón y no salía la semillita, pero le picaba a otro botón y ahí salía la semillita para comer. Entonces, ahí entra también lo que es la conducta, el estímulo o el refuerzo de que la palomita aprendió en cuál botón hay comida. Continuando con el rol del docente, toma el orden en la clase, manteniendo activa la atención del alumno. Aquí también el rol del estudiante es el receptor pasivo, cuyo aprendizaje puede ser modificado por los estímulos externos. Aprende de su contexto visual y del ejemplo. Es guiado y lo lleva a la práctica. Tiene que llevarlo a la práctica para poder hacer su refuerzo. Y ahora sí, ahí el maestro entra con su estímulo. En cuanto a la evaluación, a través de pruebas se parte de todos los alumnos que son iguales, a manera de equidad. Se centra en el producto, sin importar cómo hace el proceso. Simplemente puede hacer una suma de diferente forma, pero debe de llegar al proceso o resolver un problema que contenga una suma o lo puede hacer con una multiplicación, pero llega al proceso que es el mismo, el resultado. En cuanto a palabras claves, pues la conducta, refuerzos positivos, negativos y las respuestas que da él al momento en que aprende. Y aquí muchos autores, Skinner, Watson, y por aquí tenemos este ejemplo. Hay un estímulo y ese estímulo se le va a dar al sujeto. En este caso el sujeto pues va a ser un alumno y va a tener una respuesta o conducta. Por ejemplo, aquí un dulce, y ese dulce, en el momento en que estamos en la clase, al alumno se le va a decir, quien acabe bien el trabajo, lo vamos a premiar con un dulce. Y los niños van a trabajar y ya la respuesta sería el alumno está trabajando. Pero para poder más reforzar esa conducta, se va a poder trabajar con un refuerzo, ya sea positivo o negativo también. ¿Sí? Esa es mi exposición, profe. Muy bien, Fernando, pues muchas gracias. Esta cuestión del estímulo-respuesta, el refuerzo que es tan importante, ¿no? Y sobre todo que nos vamos a enfrentar a paradigmas que estén en contra de este paradigma, ¿no? Aquí es donde viene la cuestión interesante, que como docentes necesitamos determinar qué paradigma nos funciona, cuándo nos funciona y cuándo, como lo decía hace ratito, se lo decía Ana, ¿no? Esta cuestión de articular, de poder hacer uso de diferentes paradigmas para diferentes situaciones. Entonces, lo importante no es casarnos con un solo paradigma, conocerlos todos precisamente, pero utilizarlos cuando creamos de manera personal que son los correctos, porque los únicos que conocemos a nuestras aulas, los únicos que conocemos a nuestros alumnos, somos cada uno de nosotros. Entonces yo no te puedo decir que para tal actividad es mucho mejor el conductismo o es mucho mejor el humanismo cuando quien conoce a esas personitas eres tú. Por eso la importancia de conocer los paradigmas y ver cómo los podemos utilizar, dónde se aplica, porque todos los días y en todo momento este tipo de conductas están presentes en casa, profe, con los amigos, en la escuela. Sí, adelante. Ahora esta semana que refrescamos los paradigmas, también veo o alcanzo a percibir que, pues que de repente los 3, 4 paradigmas tienen algo en común, pero cada autor defendía su paradigma en aquellos años, pero ya leyéndolos bien, tienen algo en común en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la evaluación,
y nosotros dentro del aula, al momento en que estamos dando la clase, podemos trabajar 2 paradigmas a la misma vez y sin darnos cuenta. Sí, claro, eso es lo interesante, ¿no? Que no nos damos cuenta y incluso podemos decirlo así, los padres de nuestros alumnos no se dan cuenta y trabajan este tipo de paradigmas, ¿no? Esta cuestión del estímulo, del refuerzo, del estímulo-respuesta, lo están trabajando. Aquí lo importante es que nosotros debemos saber desde la psicología, desde la pedagogía, saber cómo es que aplica y cuál es el posible resultado que pueda dar, ¿no? Por eso lo interesante, y efectivamente tienen muchas cuestiones en común. Creo que lo único que han hecho los autores es poder ir innovando y poder ir un paso más adelante siempre, y ese estaría también en nosotros. Hoy en día van a surgir paradigmas nuevos, paradigmas novedosos en esta cuestión del uso de la tecnología, estos paradigmas que ustedes ya los están descubriendo, que ya los están haciendo en clases, pero que todavía algunos no tienen nombre, ¿no? Y sería muy interesante que surgiera de este grupo ese nuevo paradigma educativo. Muchas gracias, Fernando. Maestro, ¿puedo agregar algo? Adelante, Ana, adelante. Sobre el conductismo, me hizo recordar pues las reformas educativas antes de 2011, o sea, eran basadas en el conductismo, ¿no? Y me hizo recordar de si das un estímulo positivo, pues es un dulce, y un negativo, pues será un reglazo. Entonces, realmente son cosas que van evolucionando, ¿no? Van pasando. Obviamente, los que saben, supuestamente, los que hacen los planes, programas y demás, creen que es el indicado en su momento, porque así la sociedad se está rigiendo. Ahorita si trabajamos con ese paradigma, bueno, ni alcanzamos con nuestro sueldo para los dulces, ni podemos dar un reglazo definitivamente. Entonces nada más quería, todo va cambiando pues. Sí, claro, las circunstancias, los momentos van cambiando, ¿no? A algunos de nosotros nos tocaban los reglazos, efectivamente, y ya no tuvimos oportunidad de devolverlos, porque ya es otro momento. Entonces, efectivamente, la cuestión va cambiando, los momentos son otros, y a pesar de que puedan seguir llamándose de la misma manera, van teniendo otra forma de expresarlo, por decirlo de esta manera, de esta forma. Muy bien, vamos a escuchar a Jesús. ¿Estás listo, Jesús? Buenas tardes. Buenas tardes Buenas para tardes, todos. Jesús. Por ahí tenía algo de intermitente. Sí, tenía algo intermitente por ahí el internet, pero ya estamos por aquí escuchando los comentarios de los compañeros. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Efectivamente, doctor, compartiendo por ahí con los compañeros los diferentes paradigmas, a mí me llamó mucho la atención, del cual voy a hablar ahorita, que es el social. ¿Por qué me llama mucho la atención? Porque desde lo que hemos visto, a partir de lo que iniciamos aquí en este estudio de la maestría, me he ido dando cuenta de que con este modelo, este paradigma psicosocial, integramos a todos los actores de una educación, más en corto o más directo al docente con alumno, y un tanto de manera indirecta a los que están en el alumno, es decir, a los padres, a todo su entorno social, a todo su entorno familiar, personal, etcétera, etcétera. Y considerando eso desde mi punto de vista, puede llevar al éxito en la escuela mexicana, que se pretende que se tenga una educación integral. Bien, bueno, pues este paradigma psicosocial fue establecido por la teoría por un personaje que se llamó Lev Vygotsky. Este personaje, pues, era un psicólogo ruso, al cual también se atribuye la teoría, pues, la psicología del desarrollo. Es ahí donde luego viene lo interesante, porque además de eso, él funda una escuela histórico-cultural. Y entonces, hablando de la parte histórico-cultural, se desprende todo lo de esa ¿no? Toma como una enseñanza
el desarrollo cognitivo y psicológico del individuo. ¿Quién es o el rol que toma el docente cuál es? Pues simplemente es un agente cultural con los conocimientos propios que adquirió académicamente, pero acompañado de toda su experiencia. Y entonces, eso lo pone al servicio ahora de sus nuevos alumnos, que también traen en la parte de cada uno elementos socioculturales, ¿sí? Y que a través de los procesos que establece el mismo maestro, permite que el alumno vaya construyendo su propio saber. Es decir, es una variada gama de conocimientos en todos sentidos, ya lo decían bien ahorita nuestros compañeros, que va a combinar aquellos saberes y de ahí pueden partir ciertos planes de estudio. Y con esto se rompe el esquema tradicionalista que normalmente a nosotros como maestros las instituciones nos dan a través de un programa con puntos a darle cumplimiento, donde a mi punto de vista se hace muy limitado en esa partecita. Ahora bien, el alumno, el rol que toma dentro de ese escenario, pues es que ya con todos los elementos que tiene a la mano, él va a recoger su propio conocimiento a través de todo ese flujo sociocultural y además tiene que socializarlo para que se promueva el aprendizaje, es decir, como algo innato. Tenemos que dar a conocer, socializar esa partecita. En cuanto a la evaluación, pues lógicamente el desarrollo de funciones psicológicas superiores en cierta dirección, su concepto del andamiaje del conocimiento, que ese es un factor muy importante donde hay un experto y un enseñante, ¿sí? Que deben de ser ajustados para que se pueda dar el libre tránsito y de manera explicable todos los acontecimientos, y que eso permita que haya una integración de todos, pero con la condicionante de que vaya a ser socializable. Este personaje, Lev Vygotsky, encierra en la teoría de su psicología del desarrollo todos estos elementos. Claro que fueron en su tiempo, que fueron en su momento, pero que esto, diríamos, no pasa de moda, así como tal, el aprendizaje sociocultural. Lo que viene haciendo la diferencia son los momentos que cada una de las personas vivimos en ese entorno. Y bueno, pues, una vez que ya hemos nosotros como docentes llevado al aula todos esos ingredientes, ahora la tarea es direccionarlos para que todos tengamos un común denominador. Es decir, la enseñanza, ¿sí? Como medio central o como el eje central de aquellos aprendizajes significativos. Y desde mi punto de vista, esta recoge sus aspectos de las cuestiones, decía el compañero Fernando, ¿verdad? Conductista. También decía nuestra compañera hace ratito lo que corresponde a lo humanista. Y bueno, pues está recogiendo el de un y de otro paradigma y seguramente va a recoger de un otro. Pero se pone como eje central al profesor, al docente, que es el agente que actúa como mediador, que eso es muy importante. Sabemos que a nosotros nos llegan los alumnos con diferentes valores, con diferentes formas de pensar, con diferentes costumbres, y a todos ellos los tenemos que recibir y vamos a mediar. Uno podrá tener un valor y otro podrá tener un antivalor. Entonces, en esos dos polos, nosotros como docentes
vamos a incursionar a dar esa mediación y que todos vayamos socializando, dice por aquí este paradigma. Termino, eso es lo que respecta este paradigma, doctor, compañeros. Jesús, muchas gracias. Bueno, esta cuestión de la que habla, creo que es bien importante, mucho la atención de este paradigma, sobre todo la cuestión de la evaluación, ya que la evaluación en este paradigma se desarrolla entre el evaluador y el evaluado, pero también sobre la tarea, ¿no? Esta cuestión de interactuar el alumno, el docente, tarea. Entonces me parece que de los representantes de los que hablas, esta cuestión de la evaluación a mí en este paradigma en especial me llama mucha atención. Creo que es una forma, a mí en lo personal me da mucho, y que es un trabajo que se debe realizar bien y conciencia, ¿no? El rol del docente pues es un rol mediador, y efectivamente ese rol mediador tiene que ver mucho con nuestro seminario, con el seminario que estamos viviendo, ¿no? Que estamos trabajando. ¿Y qué es el rol del docente mediador? ¿Qué somos los mediadores? ¿O cómo es cuál es la función nuestra en el aula como mediador? Esa es una pregunta que los invito a reflexionar a ustedes, y que los invito sobre todo para que esté integrada en su trabajo. El papel mediador, sí, Nancy, ahorita te doy la palabra. El papel mediador es bien interesante, porque a veces pensamos que el mediador es un juez. Sin embargo, no, el docente cuando juega este rol de mediador no es que sea un juez, no va a determinar si él está bien o el otro está bien, ¿no? El mediador precisamente es que trata de mediar y ver las bondades de cada uno de los cuando hay un conflicto o en determinados escenarios. Entonces es bien interesante también de este paradigma esas dos cuestiones, la evaluación y el rol del docente, que bueno, en lo personal me parecen muy interesantes. Nancy, ¿querías hacer algún comentario? Adelante. Más bien era como una duda. El compañero acaba de exponer la psicosocial, el paradigma psicosocial, ¿estoy correcto? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok. Es que en ese paradigma, cuando yo estaba buscando información, me surgió una duda, porque en sí, tal cual como psicosocial no encontraba información, sino más bien era como psicocultural. Entonces mi duda es si es lo mismo, porque pues ahorita lo que estoy escuchando a lo que yo encontré, pues sí, la información va relacionada, pero solo como que me quiero confirmar si sí es hacia lo mismo o si son cosas diferentes. Es más bien pregunta, maestro. Sí, Nancy, es una muy buena pregunta, porque efectivamente en algunos escenarios lo vas a encontrar como social y en otros sociocultural, pero sí van encaminados hacia lo mismo. Muchas gracias, maestro. Jesús, no sé si quieres hacer un comentario, Jesús. Sí, bueno, pues reiterando, la verdad, este paradigma me llama mucho la atención, porque decía nuestra compañera hace ratito, Karina y Fernando, a veces no nos damos cuenta de que jugamos ciertos roles aplicando diferentes paradigmas, pero yo creo que sí nos damos cuenta. Yo creo que sí nos damos cuenta en el momento en que nosotros somos muy rígidos en la aplicación de programas educativos o académicos. Y lo sabemos, ¿verdad? Cuando nosotros le ponemos algo de rigor a nuestros alumnos, o en su defecto, a veces cuando somos complacientes y nos vamos por la conducta humanista. Y entonces, como rol docente, pues estamos en una parte, y creo que eso a nosotros nos parece mucho. Siempre tomemos conciencia de lo que estamos haciendo, sea para el beneficio de los demás, ¿verdad? Y eso nos va abriendo también a nosotros en la visión para poder captar los estados de los salones. Yo, por ejemplo, yo me desempeño en la parte de lo que viene siendo licenciatura.
Y aún así, cuando no es como de primaria o de preescolar, pues es muy notorio todo esto. Y más porque ya siendo adultos los muchachos de licenciatura, pues ellos ya arrastran con un escenario sociocultural más amplio que lo que viene siendo un chiquitín de preescolar, de secundaria. Y se complica un poquito a veces la labor de ser mediador, porque se puede malinterpretar por el alumno de que somos maestros barco, vamos, como luego comúnmente se nos dice, pero habrá que aplicar, yo creo, demasiado todo este conocimiento que, bueno, pues nos están poniendo a la mano, el cual yo agradezco. Sí, Jesús, creo que Termino con eso. con lo que dices nos queda muy claro a todos que es una tarea no tan sencilla la que nos corresponde como profesionales de la educación, ¿no? El hecho de conocer los paradigmas, identificarnos nosotros también con un tipo de paradigma, porque cada uno de nosotros está ligado a un paradigma por tradición, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, el zafarnos un poquito de nuestros propios paradigmas es algo complicado. Y es mucho más complicado cuando no conocemos el resto de los paradigmas. Entonces, cada paradigma tiene sus bondades, tiene sus diferencias, pero también tiene sus similitudes, como lo decía Fernando hace un momento. Y nuestra tarea precisamente es esa, saber hacer la mediación para poder tener mejores resultados, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar con Monse, me parece que es la última participante. Monserrat Morales. Sí, ¿me permite compartir pantalla? Adelante, Monse. Bien, el paradigma del que yo voy a hablar es el paradigma constructivista. De lo que trata este paradigma es de buscar el razonamiento, cómo razonamos, cómo pensamos, y el padre de este paradigma es Piaget. Los actuales alumnos y jóvenes ahora son más analistas, se cuestionan más, son más hipotéticos si los comparamos con años atrás o muchísimos años atrás. Esto quiere decir que ya no tan fácil les podemos decir, apréndete de memoria tal cosa y se lo va a aprender. No, ahora ellos mismos se empiezan a cuestionar el porqué de las cosas. ¿Por qué los constructivistas? Porque lo que los constructivistas buscan es el porqué de las cosas. Lo que Piaget quería encontrar con este paradigma, lo que él quería sacar a reducir, es cómo hacemos nosotros el proceso de razonamiento, cómo pensamos, en pocas palabras. Para Piaget era muy importante entender que los niños ya tienen una respuesta a lo que se les llega a cuestionar. Tal vez sea una respuesta incorrecta, pero ya tienen su respuesta. Lo mismo también sucede con nosotros como adultos. Buscamos, tratamos de construir respuestas a las interrogantes, precisamente una respuesta construida con lo que nosotros vamos aprendiendo del medio externo. Piaget estudió que todo esto y encontró en los niños un proceso de razonamiento. De ahí empezó a dividir a los niños en ciertas edades y en ciertas etapas del desarrollo, que como ya conocemos, pues son 4, la sensorial, la preoperatoria, la concreta operacional y la formal operacional. Como docentes, debemos estimular al alumno para que ellos vayan experimentando, para que vayan construyendo ese conocimiento. Y ayer decía que para que aprender es un proceso individual de construcción de conocimientos a partir de constantes y permanentes equilibraciones y reequilibraciones. Si queremos que nuestros alumnos aprendan, lo que hay que darles es una pregunta para entonces desequilibrarlos. Si ellos creen que ya lo saben todo sobre un tema, les vamos a dar una pregunta que les cueste un poquito de trabajo, que ellos se desequilibren, ese aprendizaje que ellos tienen. ¿Para qué?
para desequilibrarlos y que ellos encuentren ese equilibrio nuevamente. ¿Cómo? Pues buscando una respuesta para volver a equilibrar eso que ya se rompió con lo que ellos creían que ya estaba, que ya sabían. Algunas de las características más relevantes de este paradigma es que su carácter es constructivo y dialéctico, es decir, que tienen una forma de pensar. Nosotros les damos otra manera de pensar, entonces la que ellos tienen y la que nosotros les damos, con eso ellos generan su propia conclusión. En este paradigma es muy importante que el alumno esté activo, pero a nivel cognitivo. Es decir, no le vamos a dar la respuesta, aunque se tarden un poquito más, ellos tienen que buscarla, ellos deben de construir ese conocimiento, ellos deben de buscar la respuesta y ellos deben generar sus propias respuestas, porque si les damos la respuesta ya hecha, se les va a olvidar. En cambio, si ellos la construyen, nunca se les va a olvidar, se les vuelve algo más fácil de recordar. También es importante en este paradigma el lenguaje y las operaciones intelectuales complejas. No hay que quedarnos con algo sencillo, sino darles una pregunta, no darles una pregunta sencilla, sino una pregunta compleja que los ayude a pensar, que los ayude a construir, que a ellos les genere también una respuesta compleja y lo que ya hemos platicado, darles un conflicto cognitivo para que ellos busquen una respuesta, es decir, nosotros llegar a estimular por medio de preguntas el por qué, cómo, con qué, para que los alumnos entonces empiezan a encontrar sus respuestas y finalmente estén desarrollando un aprendizaje cognitivo gracias a todas estas interrogantes. Este paradigma genera procesos cognitivos complejos para que los alumnos sean alumnos de excelencia, alumnos un poco autónomos. En nuestros días creo que es el paradigma que va en ascenso o es el paradigma con el cual se debería de trabajar más. Ya que es una auténtica construcción. Aquí se reconoce al alumno como un constructor del conocimiento. El alumno se vuelve explorador y descubridor de conocimientos, ahora pues mucho más coherentes y con más lógica, más potentes, con mayor racionalidad, se vuelve autónomo. El papel del docente aquí entonces es ser solo un guía, un orientador que debe interesarse en promover el aprendizaje autogenerado y la enseñanza debe partir de actividades reales. El conocimiento se debe de construir a partir de experiencias. En este paradigma, el error no se considera negativo, al contrario, sirve para que el alumno mejore, permite reflexionar a los alumnos como un paso previo a lo que es el aprendizaje. En cuanto a la evaluación, en este paradigma se va a medir el desarrollo de destrezas, habilidades y el cambio de actitudes. Yo aquí en la presentación, bueno, en la diapositiva que les estoy presentando, puse esta imagen donde el maestro dice, por disposición oficial, tenemos que dejar que piensen y construyan el conocimiento por sí mismos, y los alumnos preguntan, ¿y no duele? Creo que este paradigma es el que pues más deberíamos utilizar, que nuestros alumnos construyan ese conocimiento, que ya el maestro no les dé todo, que ellos se interesen, que ellos sean investigadores, que exploradores, vaya, para que ese conocimiento sea adquirido y de manera más fácil lo relacionen con los conocimientos que ya tienen anteriormente y se quede como algo significativo en su aprendizaje. Esa sería mi participación respecto al constructivismo. Gracias, Monse. Bueno, yo coincido mucho contigo con que es un paradigma que debemos de utilizar hoy en día, sobre todo, ¿no? Y que hemos usado la mayoría de nosotros. Sin embargo, es bien importante recalcar que en este paradigma hay dos cuestiones básicas para poder lograrlo. Uno es el conocimiento y valores.
porque tú muy bien lo mencionas, ¿no? Que los mismos alumnos construyan, los mismos alumnos investiguen, pero para poder lograr eso necesita el docente estar muy bien preparado para poder mediar esta situación, ¿no? Entonces, el conocimiento y los valores creo que son fundamentales para poder lograr este y otros paradigmas. Y los paradigmas personales también, estos paradigmas, como bien se los mencioné hace un momento, yo creo que cada uno de nosotros ha construido paradigmas que son importantes en el aula, que nos han dado muchos resultados. A cada uno de ustedes estoy seguro que hay cuestiones, que hay momentos en los que han dicho, ok, por aquí va la cosa, ¿no? Por aquí estoy logrando cosas muy significativas con mis alumnos y por ahí es que están construyendo sus propios paradigmas que son bien importantes en la cuestión moral, en la cuestión de los valores y en la cuestión del conocimiento. El uso de estos paradigmas, la aplicación de estos paradigmas es bien importante y sobre todo lo importante es poder hacer reflexión acerca de este mismo uso, ¿no? Creo que lo que platicamos hoy no es algo nuevo, es algo que, como bien lo decían sus compañeros, ya lo hemos visto en la normal, en las universidades, en todo este proceso de formación que hemos tenido, lo hemos estado viendo y lo hemos estado repitiendo una vez y otra vez y hemos estado refrescando, ¿no? Sin embargo, creo que es algo que vamos a seguir platicando sobre eso, sobre todo porque hay momentos en los que nosotros no alcanzamos a visualizar el efecto que puede crear en nuestros alumnos. Y eso es lo importante, poder visualizarlo, poder visualizar y entender cómo es que lo estamos aplicando, cómo cada estrategia que estamos creando tiene que verlos para significarlos sobre todo. Y les repito, la cuestión de los valores y el conocimiento son bien importantes. Nos quedan 5 minutos de la hora de esta sesión para poder hacer alguna reflexión con alguien de ustedes o algunas preguntas que tengan para sus compañeros o para un servidor. Con gusto vamos a atender esta cuestión. Alza su manita, solo encienda su micrófono y adelante, por favor. Buenas noches, maestro. Con respecto Adelante. a los conceptos que tuvimos, que investigar esta semana, ¿se le va a entregar algún verlos para el trabajo que vaya a ser final? Berta, una disculpa, no te alcancé a escuchar después de los conceptos que hicimos esta semana, ya no alcancé a escuchar. ¿Le vamos a entregar algún trabajo o van a hacer para mantenerlos ahí para el trabajo final? Ok, Berta, no me los van a entregar, ya la idea era, bueno, yo creí que la mayoría había trabajado en Drive y a hacer el documento de manera general. Sin embargo, me parece que en este grupo cada uno de ustedes lo hizo. Está bien, no pasa nada. Lo que quiero es que lo guarden, lo tengan ya a la mano porque lo vamos a necesitar en algún momento para la construcción de su tesis. Pero no me lo van a entregar. Si me lo mandaron está bien, no pasa nada. Pero no es un trabajo para entregar. Bueno, y aprovechando que haces la pregunta, mañana va a estar activo ya la cuestión en la plataforma. Yo quería primero tener esta reunión con ustedes y poder comprender estas paradigmas porque ustedes están trabajando hoy en día con alumnos de manera virtual igual que nosotros y a partir de eso es que vamos a estar construyendo cuestiones importantes y diseños importantes para su tesis con estas nuevas formas de trabajo, ¿no? Pero sí me interesaba primero tener esta primera reunión con ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Sugerencia? El foro entonces ya está activo para empezar a escribir sobre los temas de esta tarde. ¿Sí? Que sería la última actividad de esta sesión o de esta semana. Sí, esta semana, bueno, mañana ya estarían activos las nuevas
actividades de la semana que viene. Lo que quiero hoy como producto de esto es comentarios para el foro escrito a partir del panel. Comentarios muy personales. Me gustaría aquí que esta cuestión fuera muy, muy personal, decirnos desde tu perspectiva como docente, desde la perspectiva de cada uno de ustedes como docentes, cómo es que estos paradigmas aterrizan, con ejemplos, con algunas frases que usted poner en el foro que sean bien interesantes para el resto de los compañeros, ¿no? Para mí sería muy enriquecedor que, por ejemplo, Jesús, Nancy, Rosa, me escribieran cómo es que con sus alumnos trabajan alguna actividad y cómo es que identifican que es constructivismo. Hicimos una actividad tal día, ustedes lo recuerdan, no recuerdan la fecha, no importa, pero con mis alumnos hicimos una actividad este día y la mayoría de los alumnos tuvo esta reacción. Desde el constructivismo considero que esto es. Entonces, esa es la cuestión que me gustaría mucho que me escribieran, algo breve, pero que sí diera fe de la comprensión de los paradigmas y sobre todo es cómo los aterrizamos, porque suenan muy bonitos en este cuadro, suenan muy bonitos cuando lo leemos, pero la cuestión de aterrizarlo es una cuestión que lo quiero disfrutar con ustedes mismos, ¿no? Y Ana, va a estar abierto el foro, pero no hay fecha. Sí, solamente si quieren de uno, de dos, no importa, no hay un límite, solo quiero leerles y saber que está muy bien comprendido. Y el foro va a estar abierto durante el tiempo que es nuestro seminario. No se preocupen porque es mañana o pasado que tengan que subirlo, ¿eh? No se me estresen. Ok. Bien. Gracias. ¿La mano, Jesús? Sí. Doctor, ya me quedó clara. ¿Alguien más? ¿Alguien levantó la pregunta del foro que Perfecto. Y otra pregunta por allí es que en esta actividad, aparte de lo que estamos haciendo aquí ahorita, se decía que había que buscar conceptos, son 6, si mal no recuerdo, 6 conceptos, ¿verdad? De lo que es un paradigma, de lo que es enfoque educativo, teoría pedagógica, etcétera. Eso, perdón, habrá que subirlo como tarea. Esos, si no los han hecho, bueno, sí es como tarea, tendría que estar, no me acuerdo la fecha que les puse, pero háganlo en la semana, no se preocupen. Lo voy a dejar abierto también. Y esos conceptos nos van a servir porque es un tipo, son palabras que vamos a estar utilizando y que ustedes van a utilizar mucho en la redacción de su tesis. Es que es algo así como un glosario. Sí, exacto, el panel, y para evaluarlo han de enviar de manera personal al foro el significado de las palabras X de las que se ven antes y estaban entre paréntesis, son 6. ¿Las podemos enviar el día de hoy ya si las tuviésemos? Sí, sin problema, Jesús. Por favor. De acuerdo. Gracias. Maestro. Sí, Rosa. Entonces, si entiendo, vamos a enviar un ejemplo al foro, un ejemplo de cómo trabajo el paradigma en alguna acción con mis alumnos. Esa es una actividad. Y la segunda sería mandar los conceptos de las palabras que menciona el compañero Jesús. ¿Sí es así? No le escucho. Ay, perdón, lo tenía apagado. Así es, Rosa, como tú lo mencionas, es correcto. Gracias. Sí. Hoy vence, maestro. Gracias a ustedes. Maestro, tenemos una actividad más sobre vinculación de los planes de estudio con mi mediación pedagógica. Como comenta el compañero Jesús, efectivamente tiene fecha de entrega hoy a las 11 de la noche. Y esa sí es de adjuntar el archivo. ¿Esa sí se la vamos a enviar? Sí, pero no para hoy. Hola. ¿Me escuchan?
Sí. Sí, ya lo escuchamos, maestro. Sí, sí me la van a enviar, pero no para ahora. Me equivoqué en la fecha, esa era a partir de hoy para adelante. Entonces, tienen toda la semana que viene para hacer esa que me dice Sandra. Ahorita lo reacomodo en la plataforma. Ok, gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra duda, chicos? No. Bueno, no me resta más que felicitar a los panelistas. Gracias por el esfuerzo. Vamos a partir de mañana les pongo ya las actividades y va a ser esta última que me dice Sandra, es correcto, la voy a reacomodar y estamos en contacto en WhatsApp. ¿Qué les parece? Sí. Claro que sí, maestro. Bien. Bueno, sí, maestro, muchas gracias. Excelente día. Disfruten su día de descanso. Y felicidades a los compañeros panelistas, lo hicieron muy bien. Ya se acabó. Felicidades. Claro. Gracias, maestro. Felicidades a todos los que estuvieron. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima, chicos. Gracias, buenas noches. Descansen. Gracias. Buenas noches.